Bueno, y vamos con Mauricio Meshulam, que ya sabe que es una oportunidad de revisar con él los temas de la agenda internacional todos los miércoles. El tema Sessions, el tema Tillerson. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de estas investigaciones en torno a los vínculos Rusia con Estados Unidos, con el gobierno de Trump? Mira, yo quisiera explicar a la audiencia que hay tres temas aquí. O sea, y tenemos que distinguir los tres temas. El primer tema... por supuesto, es toda la parte interna, toda la parte de si Donald Trump le pidió o no le pidió al director del FBI que dejara una investigación y todo lo que se genera al interior del gabinete. Ayer, por ejemplo, Jeff Sessions diciendo o negando el testimonio de Comey, diciendo que definitivamente sí me dijo que prefería no estar a solas con el presidente, pero yo sí le respondí, ¿no? O sea, está toda esta parte interna. Un segundo tema fundamental que en ciertos momentos ha sido ocluido por este primero y es de verdad fundamental es la seguridad con la que los funcionarios estadounidenses afirman la participación de Rusia en la intervención al respecto de las elecciones. O sea, aquí sí estamos hablando del director del FBI la semana pasada y en este caso el exdirector del FBI, afirmando con toda seguridad, diciendo que no hay duda alguna de que Rusia intervino en las elecciones. Y ese es un tema sobre el cual están girando muchas investigaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de Rusia? Al respecto de eso, por cierto, el Congreso ha aprobado nuevas sanciones en contra de Rusia, que por cierto tardaron en llegar porque el propio Tillerson había pedido más tiempo al Congreso para sacar esas sanciones. Ese es un tema además bipartidista. Es un tema bipartidista, hay acuerdo, Rusia intervino y por lo tanto merece sanciones y además un tratamiento muy delicado por meterse en elecciones de un país soberano, ¿no? O sea, la discusión todavía es hasta dónde se metió y qué papel jugó el equipo de Trump en eso. Ahí viene entonces el tercer tema. El tercer tema es la posibilidad de que el equipo de Trump hubiese, obviamente no necesariamente interferido en cuanto a que Rusia hackeara al Partido Demócrata o alguna cosa por el estilo, sino cuál era el rol del equipo de Trump entonces en campaña y los rusos en cuanto a quizás establecer canales, establecer contactos. O sea, aquí puede haber habido toda gama de posibilidades, porque lo que dice Sessions, si tú lees con cuidado su testimonio, él dice: no niego rotundamente haber tenido contactos con funcionarios rusos que tuvieran cualquier clase de relación o vínculo con interferir en nuestras elecciones. No está diciendo... Que no se sentara con ellos. Que no se sentara con ellos para otras cosas. Y aquí hay toda una investigación si durante la campaña de Trump o si ya siendo presidente electo se establecen lo que se llaman los contactos informales o canales informales donde quizás se pudo haber ofrecido a Rusia el levantamiento de sanciones o se pudo haber ofrecido algún tipo de concesiones a cambio de entendimientos en el tema de Ucrania, el tema de Siria, etcétera. Y en esa bolsa es donde entra, por ejemplo, el yerno de Trump. Ahí entra el yerno de Trump, entran otros que tuvieron posiblemente algunos contactos. Hay, por ejemplo, la investigación sobre Paul Manafort, que fue el director de la campaña de Trump durante mucho tiempo. O sea, ¿hasta qué punto hubo una negociación y qué se vio en esa negociación? Y hasta dónde podía o no podía el equipo de Trump tener ese tipo de negociaciones si no estaba en funciones. Entonces, todavía. Los tres temas son la vinculación del gobierno entonces en campaña con los rusos. Exacto. El tema de la intervención de Rusia, que eso está documentado. En las elecciones y por lo tanto el enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos en ese tema. Y luego los posibles intentos del gobierno, ya del gobierno de Trump, para contener, influir en el desarrollo de las investigaciones. Obstruir la justicia o todo lo que pudo haber alrededor, o sea, todo lo que está sucediendo en cuanto a política interna. El propio Sessions se rumora que quiso renunciar porque necesita más flexibilidad para cumplir con su trabajo. Oye, y se habla de rumores de que se va a destituir Trump al fiscal especial que está investigando el tema. Es decir, aquí lo que nos estás contando, Mauricio, es el retrato de un gobierno
marcado por las intrigas y por los conflictos. Exacto. Desde afuera y desde adentro, como has dicho, desde antes de que tomaran posesión. Exacto, está la parte externa, está la parte interna y todavía hay una más. O sea, si quieres agregarle, tenemos una cuarta historia que es todo lo que se está diciendo al respecto. ¿Por qué? Porque estamos muy enterados, estamos enterados de los detalles. Todo se ha filtrado, conocemos cuestiones que van desde reuniones hasta las posibles intenciones de Trump de despedir a este o aquel. Entonces se va generando toda una narrativa mediática y claro, la conclusión de muchas personas es, sea real o no sea real, la conclusión de muchas personas es que Donald Trump está intentando interferir con la justicia porque seguramente algo trae con los rusos y seguramente él estuvo de acuerdo en que interfirieran con la campaña. Entonces esta es una cuarta historia, lo que se cuenta acerca de la historia, lo que se llama la narrativa de la narrativa. Pues vaya frentes que tiene abiertos en este momento. La historia va a continuar. Ya del solo hecho de ver a un procurador o un fiscal en una comparecencia pública cuestionándole esto, dice Miguel Acosta, que nos hace el favor de escribirnos, que Sessions no fue convincente en su testimonio, su defensa apela a que le crean. Y bueno, pues ahí estamos en el terreno de los actos de fe. No fue convincente, ¿no? Es correcto. Un saludo a Miguel. Efectivamente es correcto porque él lo que estuvo diciendo es que él no va a revelar conversaciones privadas que tuvo con el presidente, que está perfectamente en el derecho de hacerlo y básicamente lo que hizo fue una defensa de no me acusen de que yo tengo vínculos con los rusos para interferir en elecciones, pero no hay todavía nada al respecto de los posibles contactos con Rusia al respecto de otros temas como las sanciones, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, como siempre. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mauricio. Saluda a la audiencia siempre. Como siempre, con su claridad para estos temas.